Miren, señores, a propósito de familia, no podemos dejar por alto o dejar pasar por alto las situaciones que se están dando en nuestro país y básicamente me refiero a lo concerniente a la atención con los más pequeños del hogar. Hablo de los infantes porque vemos que lamentablemente están pasando casos horrorosos con niños de 1 año, de 2 años, de 3 años, y es muy lamentable porque sabemos lo indefenso que es un pequeñín, un pequeñito, ¿verdad? Cuando es maltratado, cuando no es atendido, y por eso quizás hasta un llamado de atención a las familias y también a los organismos del Estado, público y privado, en este caso también a CONANI. Entiendo que hay que estar muy pendiente cuando se hace una denuncia de maltrato a un infante, de maltrato a un niño. Sabemos que pasan también con quizás adolescentes, pero hemos visto últimamente, y a nosotros que nos corresponde, ¿verdad? Como reportero de este canal, estar dando seguimiento a estos lamentables casos. Vimos ya la muerte de un niño de 2 años y 5 meses, que se está en un proceso de investigación en los ¿verdad? Alcarrizos, y que lamentablemente fue, creo que en la Cuava, de esa zona también, que un niño falleció, parece que de asfixia cerebral, y lamentablemente se está haciendo investigación para determinar si hubo maltrato físico. Y esto porque lamentablemente, y según los profesionales o los médicos, han informado de que presenta golpes contusos en la cabeza, en unas piernas, creo que tenía un brazo también roto, laceraciones o quemaduras en las manos. Imagínese usted un niño de apenas 2 años y 5 meses. Lamentablemente falleció y se está esa investigación. El pequeño supuestamente vivía ya los últimos 2 meses con una madrastra, y que se está en ese proceso de investigación, y con el padre de este niño también. Parece que la madre del pequeñito viajó fuera quizá en busca de mejor vida y lo dejó con su madre, y parece que ya el esposo o la pareja, ¿verdad?, decidió hacer otra vida, o sea, buscar otra relación, y se llevó el pequeño con su madrastra o con su pareja, por supuesto. Y ahí hay una situación entre esas familias que es muy lamentable. Uno que pudo ir allí ha visto el dolor, la desesperación en medio de todas las cosas que se dicen, que quizás muchas no son ciertas, pero algunas puede ser que sí, de maltrato y hasta cosas que, bueno, uno espera que no sea así, que con los levantamientos del lugar de parte de las autoridades se determine que fue una causa y no que fue por maltrato, porque sería muy doloroso, como ya por demás es que están pasando esa familia. Y por eso uno hace este llamado a CONANI, ¿verdad? Como organismo de protección a los menores, a los pequeños, de estar atentos a cuando hay denuncias. Vimos que también, lamentablemente, en este sector de Cristo Rey, también otro niño de 2 años, se habla que entonces en el caso del padrastro, que si el padrastro lo maltrataba, que si había una situación allí, investigar estos casos. Nadie, obviamente, no somos quien para estar acusando a nadie, ni tampoco uno eh, tiene intención de acusar a personas si no hay quizás elementos de pruebas, pero sí la importancia de que el Ministerio Público, de las autoridades, investiguen qué ocurrió con este pequeño también en Cristo Rey, pero también en San Francisco, en San Juan de la Maguana pasó otro caso con unos niños. Han venido casos también que nos ha tocado ir, de que, bueno, falleció en un cuido. Todos estos casos con niños, repito, menores de 2 años, ya ustedes pueden saber que no se pueden valer por sí mismos, que todavía no tienen quizá las capacidades físicas y hasta la destreza para poder defenderse, que sean maltratados, que sean, obviamente, y terminen muertos. Así es que yo creo que es propicio que las autoridades hagan investigaciones, realicen, por supuesto,
levantamientos sobre estas causas y denuncias, porque se están vecinos y hasta propios familiares denunciando de que podría haber manos criminales contra estos pequeños. Entonces, es lamentable que esto siga ocurriendo, es lamentable que estos casos sigan llenando de luto a las familias y consternando, ¿verdad?, a las comunidades cuando ocurren muertes de un niño que no se sabe cuál fue la causa real. Sabemos también en meses pasados otro caso también por la zona de los Alcarrizos, de un niño que parece que fue de su suegra o su madrastra y bueno, lamentablemente falleció, parece que tuvo una caída y ahí no estuvo claro. Y lo propio con los dos niños de una pareja que parece que tenían problemas de adicción por aquí, por esa zona también de Mano Guayabo. Lamentablemente uno se incendió en la casa porque estaba solo, de creo que 2 años y algo, y el otro también creo que estaba en estado crítico, tratando de sobrevivir ante las quemaduras de 2º y 3er grado por dejadez de los padres. Entonces, esto es muy delicado, estos son temas que uno no quiere, sobre todo los que tiene hijos, ¿verdad? Y los que nos siguen, que saben lo doloroso que es maltratar a un pequeño, a un infante inocente. Entonces, las autoridades tienen que estar pendientes a este tipo de casos que parece que se está convirtiendo en algo común. Atención a las familias, sobre todo que esto no debe seguir pasando y, por supuesto, atención a los niños que son muy vulnerables y también se exponen al peligro. Y si los adultos no estamos pendientes, entonces esto puede terminar en desgracia, esto puede terminar en lamentaciones. Así es que ahí está quizás ese llamado de atención que le hacemos a las autoridades del Ministerio Público, que concerniente ya a lo que corresponde a los menores, y CONANI también cuando hay algún tipo de denuncia de maltrato físico, mental también para los más pequeños del hogar, que son los niños. Así que vamos a ver esta también historia que se ha también realizado en esta planta televisora y que yo creo que debe también de servir de atención para que las autoridades estén pendientes. Vamos a ver. Que lo mismo que ella le hizo al niño, yo le haría a ella también. El caso de Carlos David Díaz, un niño que apenas sabía hablar, pero que ya conocía el dolor, ha generado un debate legal y social sobre el castigo físico en los hogares dominicanos y las consecuencias penales que puede tener un acto de violencia disfrazado de disciplina. El pequeño falleció el pasado viernes tras varios días de maltrato, según el informe médico preliminar, el cual establece que tenía el cráneo destrozado y otras lesiones en su cuerpecito. Su cadáver fue enterrado y la principal sospechosa de su muerte es su madrastra. Ya viene siendo la misma pena, 20 a 30 años, ya no vamos a hablar de que... porque el asesinato lleva a otras complicaciones y agravantes. Bueno, establece claramente una serie de parámetros en torno a ello y de directamente una connotación en cuanto a ello y tiene todas sus especificaciones. El caso de este niño que murió en casa en silencio y sin poder pedir ayuda ha generado gran conmoción entre ciudadanos quienes rechazan el castigo físico como una forma de educar, una realidad que se vive en muchos hogares dominicanos según estudios. Cuando yo vi ese caso anoche, a mí hasta las lágrimas se me saltaron. Yo dije, no hay justicia, porque la meten presas, cumple los 30 años, sale a los 30 años y ella disfrutó su vida, pero ya el niño no disfruta su vida. Yo la hubiera quitado de en medio. Eso es lo que hay que dar buena crianza, porque es que las pelas, a través por todo no se puede una pela. La gente hay que tratarlo. Usted trata a un niño con cariño y respeto y ese niño lo respeta a usted. Hay otros métodos que no es una pela y eso está abolido. Informes de CONANI y UNICEF revelan que al menos 6 de cada 10 niños dominicanos han sido víctimas de castigo físico o violencia emocional en sus hogares. Además, los abogados penalistas aseguran que el padre del infante podría enfrentar cargos por complicidad y negligencia si sabía lo que ocurría y no actuó a tiempo. Bueno, señores, ahí estuvimos viendo esas reacciones interesantes. Yo creo que no podemos
dejar pasar por alto este tipo de denuncias y se le preste la debida atención. Miren, señores, hoy vamos a repetir, por supuesto, vamos a tener una entrevista que ya nos las han pedido, bueno, madres también que se han sentido identificadas con la entrevista que le hiciéramos a la psicóloga terapeuta Sabrina Acosta, que ha llevado un mensaje, ¿verdad?, de aliento y sobre todo cómo pasar todos estos momentos difíciles de pérdida y demás. Y muchos nos han pedido que, sobre todo madres, de que vuelva a presentar esta entrevista. Pero antes, por supuesto, también debo de destacar que ya el presidente Luis Abinader emitió el decreto 268-25 que crea una comisión consultiva para el estudio del marco jurídico migratorio de la República Dominicana y que posteriormente deberá presentar al Poder Ejecutivo aquellas sugerencias producto del análisis realizado que consideran pertinentes. Y la comisión está integrada por Milton Ray Guevara, que ya lo conocemos como expresidente del Tribunal Constitucional, un hombre bastante formado, preparado, pero también un referente en nuestra República Dominicana, y qué bueno que esté también en esta comisión, así como también los juristas especializados en derecho público y privado, Jimena Corde Jiminián, Justo Pedro Castellanos, que también sabemos que ha sido juez, ¿verdad?, Juan Manuel Rosario, Catalina del Toro, Lenny García Guzmán, Javier Suárez, Félix Tena y Hansel Román González. Esta comisión, por supuesto, va a estar en el marco jurídico, ¿verdad?, del tema migratorio, que sabemos que se está también en momento de modificar las leyes migratorias del país para seguir fortaleciendo, ¿verdad?, los procesos y sobre todo ante la realidad que vive el pueblo haitiano, de seguir el proceso de deportación y tomar los mecanismos y quizás estrategias correspondientes. Esto sabemos que se ha seguido intensificando el proceso de deportación, mientras ya sabemos que hay una intención de parte también de no solo el gobierno, sino de la oposición sumarse a posibles estrategias y quizás con los conocimientos que puedan sumar y medidas para seguir fortaleciendo esta realidad que tiene el pueblo haitiano, porque sabemos que lamentablemente la República Dominicana, por ser frontera con Haití, es donde tiene la mayor presión por la cantidad de nacionales haitianos que vienen al territorio dominicano. Esto se suma y esto a raíz también de que los haitianos que tienen quizás pasaporte o que tienen o tenían documentos han tenido una situación difícil de propia embajada haitiana, que ha sido lenta, ha sido sumamente perezosa para emitir pasaporte, para emitir documentos, y los haitianos poder, ¿verdad?, quizás andar de forma legal o realizar su proceso de legalización en la República Dominicana y poder transitar libremente y sin temor a que los apresen, ¿verdad?, en medio sean detenidos y deportados, como se lleva a cabo el proceso y el procedimiento. Y esto, obviamente los haitianos también han reaccionado en ese sentido. Hemos visto ya el proceso de deportación, de cómo se está incrementando cada día, y esto, por supuesto, es parte de lo que tiene que hacer el gobierno dominicano para mantener quizá la tranquilidad y sobre todo lo que corresponde a la seguridad ciudadana, pero también a nuestra soberanía, tomando en cuenta que los haitianos han decidido venir a territorio dominicano para ellos quizás poder sobrevivir ante la situación haitiana que se vive en esa nación, y que parte ya sabemos como todo, y que es una noticia que se conoce a nivel mundial, de que los haitianos o las bandas haitianas tienen control importante en ese territorio, y que obviamente eso hace que los haitianos quizás que no son de problemas y no tienen quizás condiciones económicas favorables,
vengan en busca de mejoría aquí a la República Dominicana. Esto sabemos que se hace también en el marco de que se buscan alternativas de parte ya de organismos internacionales y que se demanda de que se pueda seguir fortaleciendo la República Dominicana en cuanto a seguridad se refiere y ante la amenaza constante que se encuentra el país por la cantidad de nacionales haitianos que tratan de llegar al territorio dominicano y aún más cuando no hay una inestabilidad por las bandas y el control que tienen en ese vecino país en Haití, que cada día más se ve más inmerso en situaciones. Ya vemos que hay incluso algunos miembros de los partidos políticos de Haití, de que se pueda celebrar algún tipo de elección, aunque no sabemos elecciones para poder restablecer quizás autoridades ya electas. Sin embargo, sabemos que en un país sumamente inmerso en una crisis política, social, una inestabilidad, eso va a ser muy cuesta arriba, mucho menos ahora que ni siquiera las autoridades interinas han podido combatir a las bandas, sobre todo por el control que tienen allí, y ya sabemos la realidad que se vive allí. Pero hay que ver cómo se sigue eso desarrollando y las autoridades dominicanas, por supuesto, seguir fortaleciendo la seguridad y cumpliendo hasta que se modifique la ley, las leyes migratorias, seguir, por supuesto, accionando en ese sentido con el proceso de detención y deportación de todo aquel que no tenga documentos. Pero miren, señores, vámonos a la pausa y al regreso vamos a ver esta entrevista, que por supuesto es una entrevista que va mucho a la parte de orientar y sobre todo en este Día de las Madres, que sabemos que muchos están celebrando, por supuesto, este día con sus madres, están compartiendo con sus familiares, pero también sabemos que muchas también familias han perdido sus seres queridos, básicamente su madre, porque ya ha fallecido, y entonces eso le trae tristes recuerdos y un sinnúmero de situaciones que también vamos a ver cómo ya en estas orientaciones que hace Sabrina, la psicóloga, sirven también de aliento para seguir adelante y sobre todo para saber cómo poder emprender y obviamente retomar esa alegría que necesitan los seres cuando ya obviamente pierden a un familiar y saben que ha dejado quizá un vacío, un dolor, que también es una lamentable realidad